Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido leer en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a desvelar los secretos que rodean a una de las parejas más adoradas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han escuchado bien, porque nuestros amigos y allegados a la pareja han decidido finalmente romper el silencio y contarnos la verdad detrás de los rumores. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque hoy vamos a descubrir si realmente se separaron o si todo fue un malentendido, o quizás, algo mucho más elaborado. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante chisme, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse asterisco aquí abajo. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse se convierten en parte oficial de nuestra comunidad, y eso para mí significa un montón. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable. Esa chispa que vimos en la ficción, trascendió la pantalla y se materializó en una relación que cautivó a millones de fans. Podíamos verlos juntos en alfombras rojas, en sus redes sociales compartiendo momentos íntimos y de su día a día, y parecía que su amor era tan sólido como un roble. La imagen que proyectaban era la de una pareja perfectamente sincronizada, construyendo un futuro juntos, y eso, sin duda, alimentaba la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, hace unos meses, el mundo de sus seguidores se vino abajo. Empezaron a circular rumores, primero tímidos, luego cada vez más insistentes, sobre una posible ruptura. Las especulaciones crecieron como la espuma. ¿Qué estaba pasando realmente? Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de tristeza por parte de los fans que los veían como la pareja perfecta. Algunos decían que las presiones de la fama, otros que las agendas apretadas, y otros, las teorías más oscuras, apuntaban a terceros o a diferencias irreconciliables. Los titulares se multiplicaron y cada pequeño detalle, cada ausencia en un evento, cada fotografía donde no aparecían juntos, era interpretado como una prueba irrefutable de que el romance había llegado a su fin. Y ahí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Porque si bien es cierto que Hande y Kerem se volvieron un poco más reservados en sus apariciones públicas juntos, y que las publicaciones conjuntas disminuyeron, la verdad es que, según fuentes muy cercanas a ellos, nunca se separaron. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, todo este revuelo mediático, toda esta ola de rumores, no fue más que una cortina de humo, o quizás, una forma de proteger su relación de la vorágine constante de la prensa y de las redes sociales. La noticia que hoy les traemos cambia por completo la percepción que teníamos de su situación sentimental. Nuestras fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por obvias razones de privacidad, pero que son de la máxima confianza, nos han revelado detalles cruciales que cambian por completo la perspectiva de esta historia. Resulta que Hande y Kerem, ante la intensidad con la que se vivía su relación en el ojo público, decidieron tomarse un respiro de la exposición mediática. No fue una separación en el sentido tradicional, de dejar de verse o de terminar la relación, sino más bien, una estrategia para tener un espacio propio, para vivir su noviazgo lejos de los flashes y de las constantes preguntas. Imaginen lo agobiante que puede ser tener cada uno de tus movimientos analizado, cada foto interpretada, cada silencio magnificado. Para una pareja que nació de un éxito televisivo tan arrollador, la presión mediática debió ser inmensa. Nuestros informantes aseguran que ellos, como cualquier otra pareja, necesitaban sus momentos de intimidad, de tranquilidad, para fortalecer su vínculo sin la presión de tener que compartirlo todo con el mundo. Y lo que nosotros interpretamos como una crisis, o una ruptura, fue en realidad, una decisión consciente de poner tierra de por medio, de enfocarse en ellos, en su relación, lejos de los focos. Esta estrategia, aunque dolorosa para los fans al principio, demuestra una madurez y una visión a largo plazo de su relación. De hecho, según nos cuentan esta
Fuentes privilegiadas, Ande y Kerem han seguido viéndose, han seguido apoyándose mutuamente y, lo más importante, su amor sigue intacto. Las apariciones públicas por separado, que muchos tomaron como confirmación de la ruptura, eran simplemente parte de sus compromisos profesionales individuales. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos, al igual que Kerem, y sus carreras artísticas los llevan por caminos que a veces implican estar en diferentes lugares. Pero eso no significaba que su relación se hubiera roto. Era simplemente una etapa de mayor discreción. Sus agendas llenas de compromisos y la naturaleza de sus carreras, que a menudo los lleva a viajar y a estar en diferentes producciones, hicieron que la visibilidad conjunta fuera menor, pero no que el vínculo se debilitara. Es fascinante pensar en cómo la percepción pública puede distorsionar la realidad. Los medios de comunicación, en su afán por obtener la primicia, por generar clics y por mantener el interés de la audiencia, a menudo sacan conclusiones apresuradas. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que se creó una narrativa de separación que no se correspondía con la verdad. Es un recordatorio de que no todo lo que leemos o vemos en las noticias es necesariamente cierto, y que a veces, las apariencias pueden ser muy engañosas. La vorágine de las redes sociales, con su inmediatez y su tendencia a amplificar los rumores, jugó un papel crucial en la creación de esta falsa narrativa. Nuestras fuentes también nos comentan que Ande y Kerem son personas muy inteligentes y maduras. Han aprendido a manejar la fama y la presión de una manera muy responsable. Han tomado decisiones que consideran lo mejor para su relación, y eso incluye proteger su espacio privado. No es fácil, especialmente cuando millones de personas se sienten dueñas de tu vida privada por el simple hecho de ser figuras públicas. Han elegido el camino de la discreción, y eso es algo que debemos respetar. Su actitud proactiva para gestionar su vida personal en medio de una fama tan arrolladora es digna de admiración. Entonces, ¿qué significa esto para los fans? Pues significa que la historia de amor que tantos admiraban, lejos de haber terminado, parece estar más fuerte que nunca. Significa que podemos seguir apoyando a Ande y a Kerem, no solo en sus carreras, sino también en su vida personal, entendiendo que merecen su espacio y su privacidad. Es una lección de que a veces las historias más bonitas son las que se viven con calma, con autenticidad y sobre todo, con amor verdadero. La ilusión de sus seguidores se renueva al saber que su pareja favorita no solo sigue junta, sino que ha sabido proteger su relación de las presiones externas. Hemos visto en las redes sociales, para quienes han estado muy atentos, pequeñas pistas que ahora cobran sentido. Quizás un me gusta discreto en una publicación del otro, un comentario sutil, o incluso, avistamientos no confirmados por la prensa pero sí por personas cercanas. Todo apunta a que esta supuesta separación no fue más que un espejismo mediático, una estrategia de bajo perfil para disfrutar de su amor sin las presiones externas. Los pequeños gestos en redes sociales, que antes podían pasar desapercibidos o ser malinterpretados, ahora adquieren un nuevo significado a la luz de esta información. Es importante recalcar que esta información proviene de fuentes cercanas y de confianza. No estamos inventando nada, sino compartiendo lo que se nos ha revelado después de mucha investigación y de establecer contactos con personas que realmente conocen a Ande y a Kerem. La verdad a menudo es más simple y más hermosa de lo que imaginamos, y en este caso, parece que el amor ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama con inteligencia y con mucha complicidad. La valentía de estas fuentes al compartir esta verdad, a pesar de los riesgos, es también digna de agradecimiento. Ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos desvelado, gracias a información de amigos y allegados a Ande Erçel y Kerem Bürsin, que la supuesta separación de la pareja no fue tal. Lo que se interpretó como una ruptura, en realidad, fue una decisión consciente de ambos de tomarse un respiro de la exposición mediática, de proteger su relación y de vivirla con más intimidad. Han seguido viéndose y su amor, según nuestras fuentes, está más fuerte que nunca. Es un recordatorio importante de que las apariencias engañan y de que debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos en los medios. Hemos desentrañado uno de los misterios sentimentales más sonados del momento, ofreciendo una perspectiva renovada y esperanzadora para sus seguidores. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia con ustedes. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Ande y Kerem, y me imagino la alegría que les debe dar saber que su historia de amor continúa. Espero que esta información les haya resultado intrigante, informativa y sobre todo entretenida.
La sorpresa y la felicidad que esta noticia puede generar en su comunidad de seguidores es algo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles siempre lo último y lo más veraz. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de la forma en que las parejas públicas manejan la presión mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo, su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, mis seguidores, es lo que hace que este canal sea especial. Sus reflexiones y puntos de vista enriquecen cada tema que abordamos. Y antes de despedirme, recuerden lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.